Esta Comisión de Gobernación invita a pasar a su lugar al ciudadano Jesús Alberto Navarro Olvera para que cumpla con su entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, buen día. Bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a esta Comisión de Gobernación, ciudadano licenciado Navarro Olvera, y dando continuidad con la entrevista, cedo a usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que presente los puntos generales de su ensayo que ha turnado usted amablemente a esta Comisión de Gobernación. Reitero, le damos la bienvenida a esta Comisión de Gobernación y a su Casa Legislativa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, me permito agradecer a los legisladores la hospitalidad. Mi ensayo versa sobre la fiscalización partidaria. En él señalo que dicha tarea es una obligación del Estado mexicano que la desarrolla el IFE, el Instituto Federal Electoral. En el mismo sentido expreso que, de acuerdo al nuevo marco legal, dicha actividad la realiza la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en su carácter de órgano central. En el ensayo desarrollo brevemente cómo ha sido la evolución de la Oficina de Fiscalización desde que era una dirección de área adjunta a una dirección ejecutiva y hasta nuestros días. También expreso que la fiscalización es una herramienta del Estado mexicano cada vez más sólida y consolidada con amplios estándares de eficiencia. Sostengo que la fiscalización promueve la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el sistema de partidos políticos mexicano. De igual forma, expreso que la transparencia y la rendición de cuentas genera una base sólida de legitimidad en cuanto a la integración de los poderes ejecutivo y legislativo. Otro de mis postulados tiene que ver con que las transformaciones a la Constitución y a la ley en materia de fiscalización es una verdadera conquista de la ciudadanía. En el diagnóstico sustento que el estudio de la aplicación práctica de las aún nuevas disposiciones se debe hacer siempre con un afán propositivo, con el ánimo de enriquecerlo en su parte que a mi juicio es la más importante, que es la transparencia y la rendición de cuentas. De igual forma, en mi ensayo ofrezco tres propuestas para blindar la fiscalización partidaria. Y voy a tomar como ejemplo para poderlas desarrollar la queja identificada con el número Q-UFRPP 58/2012 y sus acumulados. En este sentido, la primera propuesta consiste en incorporar la fiscalización partidaria a la vigilancia y supervisión de 3 consejeros electorales en los términos que ya señala el COFIPE para el trabajo en comisiones. Con respecto a esta propuesta, puedo asegurarles que no hubiera pasado de noche la probable violación al COFIPE por parte de una coalición que confesó por escrito durante el desahogo de un procedimiento de queja que señalé al inicio de mi intervención que recibió financiamiento de una empresa mercantil. En este sentido, la Comisión de Consejeros, con una visión más integral de la dinámica institucional, hubiera determinado ad cautelam que la unidad de fiscalización iniciara un procedimiento de carácter oficioso para deslindar responsabilidades, lo que hubiera generado certeza con respecto al trabajo del área de fiscalización. En segundo lugar, también propongo someter los criterios generales de contabilidad y auditoría, los reglamentos y demás instrumentos técnicos al escrutinio y enriquecimiento de especialistas en la materia, de colegios de contadores, de instituciones académicas, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la Auditoría Superior de la Federación, etc.
En este sentido, y retomando el ejemplo que puse al inicio de las propuestas, quiero expresar que si el Instituto Federal Electoral hubiera tenido un instrumento como el que estoy proponiendo, no hubiera sido necesario que el Consejo General en pleno solicitara a la unidad de fiscalización que aclare el concepto de campaña beneficiada, ya que la ambigüedad del reglamento hubiera sido detectada a tiempo y corregida sin lugar a dudas. Por último, en el entendido de que la dinámica contable siempre se encuentra en constante evolución, también propongo someter a un panel de expertos los criterios que se deban adoptar ante casos novedosos, como por ejemplo los criterios para el prorrateo de gastos o la definición puntual del concepto de campaña beneficiada. Esta sería otra salvaguarda importante, ya que, regresando al ejemplo anterior, en caso de que el panel consultivo no hubiera detectado la ambigüedad conceptual del término campaña beneficiada, se podría realizar una consulta de carácter no vinculatorio a dicho panel. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Navarro. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada. Carácter en funciones de presidenta. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Navarro, un gusto saludarlo. Muchas gracias. La verdad es que usted propone un tema interesante, pues la fiscalización y todos los pasos y tramos de control. Primero, ¿cómo consideraría usted auditorías en proceso de intercampañas, en proceso de precampañas, intercampañas y las campañas políticas? Procesos exhaustivos en base a los modelos plenamente aceptados de la contabilidad para poder ir corrigiendo defectos o aplicando sanciones en su caso con los excesos en el uso de los recursos. Segundo, ¿mantendría usted el modelo como está? El financiamiento público, la prevalencia, el financiamiento privado con sus porcentuales. Tercer punto, la autonomía. Usted nos habla de la autonomía, nos dice en su ensayo que tiene el titular de la unidad de fiscalización 10 jefes, y corre el término que, si bien es cierto, es una unidad autónoma en cuanto a la técnica, también es cierto que es propuesta del presidente del Instituto Federal Electoral. A veces se convierten en juez y parte. Previo a que conozcamos los dictámenes, los integrantes del Consejo, pues lo conocen los señores consejeros con mayores días de antelación. ¿Cómo dotaría usted de plena autonomía a esta unidad técnica y si la conservaría en el Instituto Federal Electoral? Con relación a lo que señalaba en cuanto a sanciones, el procedimiento sancionador, hemos visto a partir de la reforma 2007-2008 la incorporación de 2 procesos especializados: el proceso especial, el famoso PES, procedimiento especial sancionador, y el procedimiento ordinario sancionador. Una justicia, para que sea eficaz, tiene que ser pronta y expedita. Justicia que no es pronta y justicia que no es expedita no es justicia. Y en el 80% o 90% de los casos, desde sus épocas allá como secretario particular del director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Arturo Sánchez, posteriormente consejero, vemos que las resoluciones dilatan mucho en el Instituto Federal Electoral. El día de hoy en el Instituto Federal Electoral existen juicios por resolver del proceso electoral del 2006. Existen algunos expedientes a los cuales no se les ha dado salida. ¿Cómo daría usted viabilidad a la justicia pronta y expedita? ¿Conservaría o no la facultad sancionadora en el IFE o establecería algo que se ha mencionado ya en reiteradas ocasiones, una dualidad? Conoce del asunto el Instituto Federal Electoral, pero sanciona de manera inmediata el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y por último, me gustaría escuchar sus comentarios en torno a una probable reforma o qué criterios se requieren para, en base al asincronismo que existe entre los calendarios electorales locales y los tiempos de precampaña y campaña federales en elecciones concurrentes, en relación a los medios de comunicación, ¿cómo podría usted establecer una mayor eficiencia en cuanto al reparto de los 41 minutos, porque son 48, ¿no?, los que le corresponden al Estado? Sin embargo, 7 son para la autoridad electoral, los 41 en cuanto a los partidos políticos y, en su caso, en cuanto a los candidatos independientes. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado González Roldán. Tiene la palabra señor licenciado Navarro Olvera, hasta por 5 minutos para dar cuenta. Muchas gracias por la pregunta, diputado González Roldán. Con respecto a su primer pregunta relativa a las auditorías de intercampaña, yo creo que la legislación como la se encuentra actualmente ya lo permite, ¿no? Yo creo que hace falta más que nada generar mecanismos más ágiles y generar un sistema aleatorio, era lo que estaba pensando hace poco al respecto, para identificar hacia dónde debe ir la auditoría, ¿no? Y que no se pueda prestar a la interpretación de que dichas auditorías son por consigna. Eso para mí sería muy delicado, porque una de las partes más importantes es fortalecer la credibilidad institucional, y si hay algún resquicio en el sentido de que se pudiera pensar que las auditorías sean por discrecionales, ahí me preocuparía un poco más. Ese sería más que nada mi comentario al respecto. Un método aleatorio pudiera ser a través de una tómbola, pudiéramos definir, no sé, en estados por el mismo procedimiento, ¿no? Yo creo que por ahí pudiera ser una salida al respecto. Con respecto al modelo, perdón. Entonces, sí, era lo que... ¿En qué distritos van? Entonces, como lo comentaba, ya está normado, ¿no? O sea, ya está normado, y nada más haría que hacerlo más público para que pudiera evitarse ese tipo de perspicacias al respecto, que es a mí lo que me preocuparía, ¿no? Con respecto a los modelos aceptados para aplicar sanciones, y el exceso en las sanciones, yo creo que está bien el hecho de que el árbitro electoral tenga la capacidad para poder sancionar. Definitivamente tenemos la fortuna de que nuestro sistema electoral tiene una instancia revisora, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la sala del tribunal la que contiene y revisa, la instancia revisora de las sanciones. Yo creo que también podría ser importante que se revisara un poco más la forma en la cual se cuantifican y se califican las sanciones. Eso para mí sería importante. Por ejemplo, en el tema que puse relativo a la queja que estoy señalando como ejemplo para desarrollar mis propuestas, vaya, ahí cómo sería posible aplicarle una sanción a un partido político, ¿no? Pudiera ser con respecto al dinero que fue financiado por parte de una empresa mercantil, pudiera ser ese el rasero, o deberíamos ser más rigurosos en la sanción, es decir, doblar la cantidad para evitar que ese tipo de conductas se estén repitiendo. Ahí es un tema que yo creo que debe seguir siendo discutido y debe ser más puntual, y debemos ser más quisquillosos al respecto. Pero nuevamente, a mí lo que me da mucha confianza es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la instancia revisora de las multas que por gastos de campaña o por violación a los gastos a los ingresos y egresos de los partidos políticos se lleguen a cabo, ¿no? Con respecto al régimen del financiamiento, yo soy un férreo defensor del financiamiento público a los partidos políticos. Definitivamente, y más en las circunstancias que está viviendo nuestro país, las circunstancias de falta de seguridad, las circunstancias de poderes fácticos y una serie de cuestiones, es muy importante que el dinero que entra a la contienda política sepamos a ciencia cierta cuál es su origen. Para mí eso es fundamental. Me gusta mucho cómo se resolvió con la reforma constitucional y legal
del 2007-2008, el aspecto del financiamiento. Creo que la fórmula es benévola. Considero que principalmente en época de campaña sí hay un ahorro significativo. Yo creo que el tema de los gastos de los partidos, el gasto en democracia que ejerce el Estado mexicano y los contribuyentes, debe desmitificarse lo que es el financiamiento a los partidos políticos. Yo creo que el camino que debemos hacer es eficientar las actividades de los institutos políticos, tratar de que vaya, eso es otro tema, pero yo creo que el quid sería en lo que es el Instituto Federal Electoral, ver en dónde realmente los gastos deben ser justificados y debe haber áreas en donde no están justificados, y eso ya ameritaría un análisis más puntual y de más largo alcance. Con respecto a la autonomía de gestión de la unidad de fiscalización, en mi propuesta estoy solicitando proponiendo, válgame la redundancia, que los consejeros sean los que vayan armonizando el trabajo de fiscalización con la marcha institucional. Obviamente la autonomía de gestión de la unidad de fiscalización no se vería afectado, ¿no? Porque tenemos otras áreas como las áreas de prerrogativas o el registro federal de electores, que aunque están las actividades acompasadas por los consejeros electorales, tienen altos grados de eficiencia y ya no son focos rojos dentro de la dinámica de sospechas o suspicacias por sus actividades. Con respecto al procedimiento ordinario sancionador ahí yo creo que debemos tomar ejemplo los juicios ejecutivos que se realizan a nivel federal. Como abogado postulante, como abogado patrono, he tenido la oportunidad de litigar en instancias federales en donde un juicio ejecutivo corporativo, un juicio ejecutivo mercantil corporativo se desahoga en 2 meses, ¿no? Pero ya hay medidas cautelares desde el principio, ¿no? Desde que uno puede, la litis, la finca, la radica y etcétera. Yo creo que se puede tomar ejemplo de otras instancias del Poder Judicial que tienen altos estándares de eficiencia y pudiera ser por ahí. Lo que sí, la medida cautelar debe ser ejecutiva e inmediata, en el sentido de, por ejemplo, un spot que esté lesionando la imagen de un candidato en donde nos estemos dando cuenta que se está utilizando la calumnia, que se está utilizando la difamación o que viene proveniente de recursos de origen ilícito. Obviamente la autoridad en ese momento tiene que ordenar que se suspenda la transmisión, ¿no? Y ese aspecto se me hace el más importante, pero ya para el desarrollo y el desahogo del procedimiento se puede buscar, como lo dije, otro tipo de procedimientos que se desarrollan en otras instancias. Ahora, la reforma para unificar elecciones puede ser, esa puede ser el destino, ¿no? Para ahorrar el costo de las campañas, porque vaya, sí pudiera ser que se estén repitiendo estructuras electorales en cuanto a juntas locales, juntas distritales y lo que son los institutos locales electorales. Pero ahí yo veo realmente un trabajo muy fino político para poder conciliar una serie de intereses políticos impresionantes, porque todo el mundo sabemos que nuestro país es una diversidad cultural, una diversidad ideológica, ¿no? Vaya, en el norte tienen una forma de ver la vida, en el sur otra, en el centro otra, ¿no? Entonces ahí sería, es muy buena idea, sí se me hace que es factible, sí se me hace que ahorraría recursos al erario del Estado, y vaya, ahí es una gran tarea con respecto a la política. Espero haber contestado lo que me dijo el diputado. Muchas gracias, licenciado Navarro Olvera, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos. Sí, gracias, señor presidente, y con la fortaleza de haberle dado un abrazo al compañero Ricardo Monreal, que se encuentra bien él y su familia, y ver su fortaleza para continuar en la oposición verdadera para combatir un régimen de opresión, de injusticias, y que a muchos mexicanos los tiene sumidos en la inseguridad y en la injusticia. Pero en fin, ya habrá tiempo de platicar más al respecto, porque la comisión creo que ha tenido un papel clave en la solidaridad del compañero. Al grano,
la fiscalización de las finanzas partidarias. Al trabajo. Que comience. Al trabajo. Su tema es la fiscalización. Refiere las facultades que derivan del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base quinta, antepenúltimo párrafo, mismo que a la letra señala. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las 2/3 partes del propio Consejo a propuesta del consejero presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones, el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancarios, fiduciario y fiscal. Así dice la ley. Con una mejor norma existen resultados deficientes. Los resultados de la unidad de fiscalización sobre los dictámenes de gastos de campaña atiende, además de la norma aplicable, los criterios de aplicación que debe atender a los principios establecidos en la Constitución. Por lo que le pregunto, ¿qué hizo posible que en el proceso electoral del 2000 se realizara una mejor fiscalización que en la realizada en el proceso de 2012? ¿Cómo entiende usted, en el último caso, una aplicación de criterios diferenciados? Esa es mi pregunta, además de... He estado preguntándole a los consejeros porque realmente me preocupa que he estado pensando que nuestra convocatoria no tiene la objetividad necesaria en los lineamientos y criterios que vamos a aplicar para la evaluación de los ensayos, de sus currículas, de esta misma entrevista. No sé si usted me pudiera decir objetivamente o claramente o concretamente si encontró en la convocatoria elementos de objetividad para esta entrevista, porque algunos estamos preocupados que un partido en particular, o dos, o hasta tres, se pusieran de acuerdo en el reparto de los consejeros que atiendan más a las líneas partidistas que a los intereses de los ciudadanos. Entonces, como tenemos la responsabilidad ante los ciudadanos y ante ustedes mismos, me gustaría conocer si concretamente me puede decir en qué parte de la convocatoria encuentra estos lineamientos objetivos que a usted le den certeza que será evaluado con lineamientos y criterios objetivos en su ensayo, en esta entrevista y en su currícula. Muchas gracias, diputado Huerta. Tiene la palabra el licenciado Navarro Olvera hasta por 5 minutos para hacer sus comentarios. Muchas gracias. Con respecto a la fiscalización, yo sostengo que veo grandes y fuertes estándares de eficacia y de eficiencia. Yo siento que la nueva norma, desde la constitucional hasta la legal, es bondadosa. Hay aspectos, como le estoy señalando, que se deben perfeccionar, como en todos lados, todo es perfectible, ¿no? Yo creo que el trabajo de la unidad de fiscalización en términos generales es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque regresando nuevamente al tema de la queja que estoy poniendo como ejemplo, ¿no? En esta queja, la unidad de fiscalización realizó o implementó 670 diligencias, lo que significa un gran esfuerzo institucional, ¿no? Me doy cuenta del estudio que hice de las pruebas documentales que ofrecieron las partes, vaya, fueron, a mi juicio y con el respeto que se merecen, fueron elementos indiciarios prácticamente, ¿no? Y en este sentido, la autoridad electoral, bueno, yo sostengo que los quejosos fueron ampliamente amparados por la justicia federal en materia de fiscalización partidaria. Por eso, la investigación de la autoridad electoral arrojó luz con respecto de lo que yo estoy criticando y de lo que yo estoy señalando como algo grave para mí, ¿no? Que fue el hecho de que una empresa de carácter mercantil financiara, aunque sea por unos meses, a una coalición, ¿no? Pero esa conclusión se debe al trabajo de la unidad de fiscalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que las herramientas legales con que cuenta la institución son buenas.
Yo considero que la estructura que está ahorita, en la que se está afincando la fiscalización, también es buena, ¿no? Existen sus asegúnes, si me permiten la expresión, que se deben atacar y en ellos debemos enfocarnos. Bueno, ustedes se deben enfocar y espero que mis comentarios les puedan servir a ustedes, y yo voy a seguir siendo crítico de la legislación y diciendo las cosas como son, ¿no? Yo creo que para las pruebas que ofrecieron el resultado fue formidable. Yo creo que el trabajo institucional fue soberbio, en el sentido de que realizaron 670 diligencias. Yo creo que estuvo mal acompasado, porque yo creo que el titular de la unidad no tiene la visión de conjunto de lo que es el trabajo institucional del IFE completo, ¿no? Y ahí es en donde quiero pensar que le pasó de noche el aspecto que a mí me preocupa, y que voy a seguir siendo crítico y que no voy a quitar mi dedo del renglón hasta no ver que se haga justicia al respecto. Con respecto a la objetividad de la convocatoria, por eso estoy aquí. Si yo no creyera en la convocatoria, no estaría aquí. Estaría buscando otros nuevos asuntos para seguir litigando, no tendría a mis pobres clientes esperando a que me desocupe para seguir atendiendo mi despacho, ¿no? Sí creo en la convocatoria, estoy convencido y únicamente puedo hablar de mí, de que existen elementos objetivos. No le hago si cree en la convocatoria. ¿En qué parte de la convocatoria me puede precisar que encuentre usted? No la traigo ahorita, pero a ver, me ofrecen un ensayo, me pidieron publicaciones y son elementos con los que yo cuento para poder estar aquí, sustentando mi ponencia para querer ser consejero electoral. Para mí es un muy buen foro para poder venir a expresar lo poco que sé en la materia, o lo mucho que sé, ¿no? Fue una convocatoria, cuando yo vi que la firmaron todos los miembros de la comisión, yo dije, bueno, los posicionamientos son políticos, porque de jure todos le están avalando la convocatoria. Ese a mí se me hace otro elemento objetivo. A final de cuentas, quizá ese fue el elemento que me motivó más a estar aquí, a presentar mis papeles y a venir a exponer mis comentarios. Espero que le haya satisfecho mi respuesta. Que no todos la firmaron la convocatoria. Ah, usted no, ya recordé, ¿usted no la firmó? Nada, fue el PAN, muchos partidos no la firmaron. Ah, bueno, entonces ahí te podía atender porque yo vi que a usted no la firmó, eso sí me queda claro, pero no recuerdo quién más no la firmó. Una convocatoria, veámoslo pues. Muchas gracias, licenciado Navarro. Ahora, si me permite, le voy a formular una pregunta de parte del Partido Verde Ecologista de México. Prometo tardarme 2 minutos. Usted, como experto en fiscalización, a mí me gustaría preguntarle de este tema que al final causó, justo cuando se estaba resolviendo el tema de los topes y el rebase de gastos de campaña, sobre el prorrateo que fue utilizado y que en la unidad de fiscalización se aplicó. ¿Nos podría explicar cómo está regulado ahorita y cómo fue que se aplicó, dado que en el reglamento de fiscalización permite a los partidos decidir y no necesariamente se dice existe la polémica de que quizá esto no debería de quedar al arbitrio de los partidos, sino más bien debería de tener un porcentaje ya definido en el reglamento, dado que este prorrateo cambió de cierta manera los rebases de cada partido? Me gustaría escuchar su opinión respecto a este prorrateo. Muchas gracias. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Ahí me surgen muchas dudas, ¿no? Principalmente porque se me hace muy nebuloso cómo está redactado en el reglamento el tema del prorrateo. Es por lo que yo llegué a la conclusión de que este tipo de cuestiones tienen que ser sometidas a paneles de expertos. ¿Qué es lo que yo entiendo de cómo se maneja en el reglamento del prorrateo? Es de que, y vamos a poner ejemplos prácticos, muchas veces los diputados, los candidatos a diputados locales, por poner un ejemplo, se toman una foto con su candidato presidencial, ¿no? Y se toman la fotografía y la ponen en su propaganda, ¿no? En su propaganda, puede ser en pendones, puede ser en trípticos, puede ser en radio o en televisión también, ¿no? Puede ser en lápices, en vasos, no sé. Entonces, ahí lo interesante es cuando se tiene que repartir o cuando se tiene que definir qué porcentaje del gasto es para cada uno de ellos, ¿no? Pero el problema viene
en el momento en que tenemos que definir quién es el beneficiado por la imagen de quién, ¿no? Es en donde yo no veo que esté claro el reglamento, y es en donde a mí me queda claro por qué el Consejo General le solicita a la unidad de fiscalización que lo defina, porque a mí en lo personal no me queda claro, no sé cuál fue la fórmula que utilizaron, ¿no? Porque aparte de eso, yo soy un estudioso de la fiscalización que tuve la oportunidad de verla de cerca, tuve la oportunidad de que me dejaran, escribir sobre el tema cuando revisábamos los documentos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Esa es la época en la que yo tuve la oportunidad de reunir las fichas para escribir mi libro sobre fiscalización. Ahorita todo lo que yo les estoy comentando es de la información que yo alcanzo a obtener como ciudadano. Entonces hay pequeños aspectos que sinceramente no me quedan del todo claro porque no estoy en las discusiones, ¿no? Por ejemplo, lo que el diputado González Rodal señalaba, ¿no? Eso es algo que no me queda muy claro porque no estoy en el manejo de lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí lo del prorrateo, por más que le leo, por más que le estudio, no lo descifro, ¿no? Por eso yo estoy de acuerdo con que hayan solicitado que eso se solicite a la unidad que nos diga de qué se trata, ¿no? Para poder seguir criticando. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos el diputado Muñoz Soria del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada. Ciudadano Jesús Alberto Navarro, bienvenido. Muy buenas tardes. Usted estuvo como secretario particular en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas del IFE hasta el 2004. Y luego no veo en su currículum alguna otra actividad práctica en cuestión de organización o coordinación de actividades electorales. Pero sí veo en publicaciones una presencia muy grande, sobre todo en esto que acaba de mencionar, recursos, origen, ¿no? Origen, montos, incluso la preocupación de cómo debería hacerse la asignación de los recursos públicos, la fiscalización, etcétera, etcétera. Y también observo que tiene una publicación donde dice transparencia y blindaje en la integración del Consejo General. ¿Se refiere al Consejo General del IFE? Exactamente. Ok. Y dice, se busca magistrado electoral, entiendo que es alguna cuestión. Ya me acordé, esa fue en el suplemento del periódico Reforma Sí. Enfoque. Okay. Fue cuando, lamentablemente... Si quiere nada más que termine y le damos la palabra, por Lo favor. siento. Gracias. Yo quisiera preguntarle, independientemente de la convocatoria, en esto de transparencia y blindaje en la integración del Consejo General, esta legislatura tomó esta decisión de esta convocatoria. ¿Cree usted que este sea el método para definir los consejeros ciudadanos del IFE o tiene otra idea? 2, en cuanto a todo lo de los recursos, hay 2 asuntos que me parecen muy importantes, lo del prorrateo y lo que llama usted de campaña beneficiada. Incluso nos menciona un ejemplo. Entonces preguntaría, primero, ¿considera que este es un método adecuado para la definición de los consejeros? 2, usted mencionó que había que establecer criterios para el prorrateo y para lo de la campaña beneficiada. ¿Tiene algunas propuestas? Y 3, menciona algo, a ver si le entendí bien, si no es así, ni me haga caso, ¿eh? Entendí que usted menciona que aparte de que la unidad de fiscalización pudiera hacer ese trabajo para los recursos de los partidos, que pudieran incluso ser auditados o fiscalizados por entes externos, incluida la Auditoría Superior de la Federación. Si estuvo mal lo que entendí, ni siquiera me comente algo, fue una circunstancia mía. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí tiene la palabra hasta por 5 minutos, licenciado Navarro. Adelante. Muchas gracias. Sí, escribí sobre se busca un magistrado electoral cuando tuvimos la sensible pérdida del magistrado José Luis de la Pesa.
Fue una época muy interesante porque data de cuando, vaya, la forma de selección tanto de los magistrados como de los consejeros electorales no tenía ninguna, lo que estamos viviendo aquí ya tiene forma. Anteriormente, vaya, nada más se juntaban, recordemos 2003, se juntaban las fracciones parlamentarias y decidían de acuerdo a perfiles, ¿no? Actualmente, vaya, nosotros venimos y nos entrevistan, nos auscultan y nos hacen preguntas sobre nuestro presente, pasado y futuro, y nos hacen preguntas técnicas, y vaya, y está grabado en el canal del Congreso y está abierto, está de una manera, se orea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se orea el procedimiento, independientemente de las consideraciones políticas que existan, ¿no? Se orea el procedimiento, y para mí eso es importante, y es algo que se empezó a vivir posterior al 2003, ¿no? En la época del magistrado, cuando se tenía que sustituir al magistrado de la PESA, no existía siquiera eso, no era una forma nebulosa en la cual se designaba, ¿no? Y ese fue mi punto, mi posicionamiento con respecto a eso, sino claridad, clarificación, que se haga público, ¿no? Que sea imparcial, que tenga determinadas características. Desde entonces, vaya, yo he estado pugnando porque las cosas sean de otra manera, ¿no? Con respecto al método que se está empleando, pues sí estoy de acuerdo, definitivamente, como se lo dije al diputado Huerta, si no, no estaría aquí, ¿no? Definitivamente puede haber una mejoría, claro, todo es perfectible, por supuesto que puede haber mejoría. Considero que el método como es actualmente, pues es bueno, ¿no? Porque ahorita ustedes me están preguntando libremente lo que quieran y ahí está mi currículum para que puedan hacerme las preguntas con respecto a mi pasado o a probables ligas, ¿no? Aquí ya salió que trabajé en el Instituto Federal Electoral, claro, pues ahí fue donde aprendí el oficio, ¿no? Y entonces, no puedo, el conocimiento no me pudo haber llegado de la nada, ¿no? Ahí también hay que ser claros en este sentido, quien sabe de materia electoral, porque de una u otra manera se rodea de gente que lo contagia de la política. Con respecto a lo del prorrateo y campañas beneficiadas, no, debo ser muy sincero, no tengo un criterio o un concepto de campaña beneficiada, porque en este momento no sería mi papel. Definitivamente tendría que ponerme a pensarlo y si usted gusta lo desarrollo, ¿no? Porque yo estoy poniendo a consideración de un panel de expertos, como usted atinadamente lo señala, en donde se involucren gentes con mayor sapiencia que nosotros, para criticar los reglamentos, ¿no? Para criticar los formatos en donde acomodamos la información, los criterios de fiscalización, ¿no? Los criterios generales contables que se emplean para la fiscalización, y adecuarlos a las necesidades de nuestra cambiante y pujante sociedad política, ¿no? Porque, vaya, a mí se me hizo, desde el punto de vista práctico, un sistema de dispersión de recursos, pagar la nómina inmediatamente es buenísimo, a mí se me hace una idea genial, ¿no? Pero que se desvirtuó lamentablemente por el manejo que se hizo pues el manejo operativo que hicieron de los recursos. Ese es a mi juicio, ¿no? O sea, no pasa de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Navarro. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado José Alfredo Botello del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos para hacer su pregunta. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias, señor licenciado Navarro. Desde luego, la capacidad técnica respecto al tema de fiscalización es indudable en cuanto a lo vertido aquí y también en su experiencia. Y en virtud de que también en el Consejo General se toman acciones, además de técnicas, son acciones jurídicas y políticas. ¿Cuál es la opinión que usted tendría respecto a la cancelación o anulación de candidaturas cuando hay el rebase en el tope de las campañas? Y también, si es correcto que la cuantificación de las precampañas sean únicamente dentro de ese periodo de precampañas establecido dentro de la apertura de lo que es el proceso electoral, que será de octubre
del 2014 hasta el día de la jornada electoral, o en su concepto podría, si algún candidato que estuviera en alguna función pública, o incluso no en una función pública, en alguna otra función, si podría retrotraerse incluso más allá de ese inicio de octubre. Y en el caso del prorrateo, si para evitar ello fuera conveniente que una vez inscrito el convenio de coalición y ver porcentajes de participación de unos y otros en cuanto vea el financiamiento para las campañas específicas, ya sea por distritos o candidaturas de presidente de la República, si en todo caso la participación, o sea, porque en eso estaría hablando de recurso público, de financiamiento público, si en todo caso ante esa inscripción considera usted que el IFE podría estar depositando, en cuanto vea las prerrogativas, desagregando el porcentual correspondiente y presentarlo o depositarlo en las cuentas concentradoras que por campaña se tiene obligación. Eso sería las preguntas. Muchas gracias, diputado Botello, por sus preguntas. Tiene la palabra licenciado Navarro Olvera, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado, por la pregunta. El cuestionamiento que me hace se debe ver con mucha delicadeza por muchas razones, y debo traer a cuenta la teoría de la causal abstracta de la nulidad de las elecciones, ¿no? En donde hay casos como Colima, por ejemplo, en donde ya se han cancelado candidaturas a gobernador por supuesto rebase de gastos de campaña, ¿no? Pero ahí tenemos que tomar muchos aspectos en cuenta, como por ejemplo el umbral de votación por medio del cual existe una diferencia entre el primero y el segundo, y el porcentaje de gastos comprobables que fueron rebasados en el tope de gastos de campaña. Si podemos llegar a armonizar estos conceptos, pudiera ser, y vaya, yo me vería con mucha cautela, se pudiera dar una norma que permitiera la cancelación de topes de gastos de campaña, perdón, de la candidatura por rebase de topes de gastos de campaña. Pero si la diferencia que existe entre el primero y el segundo lugar y el dinero que se erogó y por medio del cual se rebasó dicho tope de gastos de campaña no es significativo, yo creo que no se debe cancelar la campaña, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto. Sí. Muchas gracias, licenciado. ¿Ha concluido? Me he visto otra pregunta, pero... Okay. Adelante. Con respecto a la cuantificación de las precampañas en procesos electorales, ahí entramos en dos aspectos distintos, pero que van por cuerdas separadas, pero que nos llevan al mismo punto. Los funcionarios públicos y los ciudadanos en estricto sentido, ¿no? Ahí, en un ciudadano en estricto sentido, yo creo que sí debemos ser todavía más escrupulosos, y me voy a explicar por qué. El dinero ilícito, que no ilegítimo, ¿no? Los capitales que andan ilícitos, que andan rondando la actividad política, deben ser revisados con lupa, ¿no? El riesgo que tenemos de una candidatura ciudadana que no sea cuantificada desde principio a fin, desde que el ciudadano dijo, sí, yo quiero ser, no sé, el puesto que usted determine, hasta que rinde su último informe de gastos de campaña, en caso de haber sido ya este candidato, bla, bla, bla. Es bien importante, ¿no? Para evitar que en breve tengamos el candidato de los ¿cómo? Del mochorejas, ¿no? El candidato de algún grupo delictivo, ¿no? Eso hay que ser muy escrupulosos en ese sentido. Lo que yo estoy diciendo, los zodíacos era el tema, era el grupo que iba a poner como ejemplo. No, lo que estoy diciendo no tiene que atentar contra ciudadanos que tienen la vocación de servicio y que tienen la capacidad para movilizar financieramente a simpatizantes y poder generar una muy buena campaña política, ¿no? Ahí es bien interesante las nuevas formas en las cuales el reglamento de fiscalización está señalando algunas cuestiones, como por ejemplo el uso de un fideicomiso para poder cuantificar los gastos, ¿no? Ahí pudiera ser una buena herramienta para cuantificar desde que dice yo quiero ser hasta que sea o no llegue, ¿no?
Y con respecto a lo que comenta del prorrateo, que en el convenio de coalición queden los porcentajes y que después el IFE sea el que determine, ahí no estoy tan de acuerdo, porque yo estoy en contra de que el Instituto Federal Electoral se meta en la vida interna de los partidos políticos de cualquier forma. Yo creo que la libertad contractual, la libertad de organizarse es algo que se debe garantizar, ¿no? Lo que sí es que las formas en las cuales van a hacer la repartición y se va a llevar a cabo el prorrateo deben quedar claras y deben estar sujetos. Por ejemplo, esta parte yo la sometería a consideración del grupo de expertos que estoy proponiendo que se integre. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Navarro Olvera. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Adán Ruiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Licenciado Navarro Olvera, gracias por su presencia aquí en la Comisión de Gobernación, y gran conocimiento tiene usted sobre el tema de fiscalización de los recursos, y yo quisiera ver si me podría orientar para estas preguntas. ¿Cómo haría más eficientes las atribuciones de la unidad de fiscalización? ¿Qué mecanismos de selección, de acuerdo a su ensayo, para los 3 consejeros encargados de fiscalización partidaria que propone? ¿Y por qué sería esto? Adicionalmente, ¿cómo se podrían administrar cargas y responsabilidades de fiscalización partidaria de una forma equitativa? Sí, es tan amable, licenciado. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra licenciado Navarro Olvera hasta por 5 minutos. Gracias, diputado. Como lo señalé en mi ensayo, yo considero que sí es eficiente el trabajo. Lo que para hacer todavía más eficiente el trabajo, a mi juicio es necesario acompasarlo por el trabajo, por la dirección y evaluación de 3 consejeros electorales. Con eso yo considero que la marcha institucional estaría aparejada con las jornadas de trabajo de la unidad de fiscalización, y se pudiera tener una visión de conjunto que permitiera una mayor eficiencia en el trabajo de la unidad de fiscalización. El mecanismo para la selección de los 3 consejeros que propongo sean los que se encarguen de realizar la supervisión y vigilancia de los trabajos de la unidad de fiscalización, puede ser atendiendo a su antigüedad, por ejemplo, ¿no? O sea, los decanos pudieran ser los que la integren e irla renovando conforme se vaya renovando de manera natural el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y con respecto a las cargas de trabajo, ahí mi comentario fue más enfocado en el sentido de que siento como que de repente la unidad de fiscalización trabaja en una dinámica y tiene demasiadas responsabilidades, ¿no? Estoy cierto y estoy casi seguro de que las presiones de todo tipo que se llevaron a cabo con respecto al titular de la unidad de fiscalización fueron muchas, tanto por el partido acusado como parte de los quejosos, poniendo como ejemplo la queja que he estado utilizando para ejemplificar mis propuestas. El señor, si bien es cierto, es titular de un órgano central y tiene un peso político, administrativo específico, sólido dentro de la institución, no tiene los mecanismos de voz y voto en un Consejo General Electoral como para poder disolver la presión política que se lleva a cabo por la fiscalización por sí. Olvidémonos ya de la queja, ¿no? Vamos a hablar de los dictámenes consolidados de la fiscalización que se le realiza a todos los demás partidos políticos, ¿no? Es demasiada la presión política, yo creo, y ahí es hacia donde yo estoy enfocando mi comentario, en el sentido de distribuir las cargas. Quizá no fui lo suficientemente explícito, pero hacia ahí iba mi comentario. Muchas gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias, licenciado Navarro Olvera. Le agradecemos, habiendo concluido esta ronda de preguntas para su entrevista, le agradecemos su presencia en esta comisión y le reiteramos nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias y que tenga muy buenas tardes. Al contrario, con permiso.